este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo en este día? Hoy martes ya 12 de agosto, el día de hoy. Quiero que me acompañen a ver toda esta noticia acerca de que me sorprendió bastante que saliera hoy en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el fiscal Gers Manero a mencionar que van a apelar la sentencia absolutoria de Israel Vallarta, que sí es una sorpresa en lo que a mí respecta. No sé a las demás personas, tal vez algunos ya lo intuían por ahí, pero todo esto porque pasaron casi 20 años en los que Israel Vallarta estuvo ahí en prisión en un penal de la Ciudad de México y pues nunca se le pudo comprobar nada. Todas las acusaciones que tenía pues no la pudieron validar durante ese lapso. Entonces sí me llama bastante la atención toda esta situación. Quiero que me acompañen a ver lo que comentó el fiscal Gers Manero y también un recuento de todo este caso de Israel Vallarta, que ya anteriormente ya he hablado de este caso. También les mostré algunos videos de cuando salió Israel Vallarta, que por cierto los invito a que vean mis demás videos. Chequen los videos, continuamente estoy sacando videos, trato de hacerlo diario, pero hay algunos momentos que también transmito en la conferencia mañanera. Entonces sí los invito a todos, a los que ahorita me estén viendo, ya sea ahorita en este momento o que me puedan ver en algún otro momento, en la tarde, en la noche, en la mañana, en el momento en el que ustedes gusten. Pero chequen mis demás videos, los invito a verlos, a suscribirse al canal, a compartir los videos, activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de los que estoy subiendo constantemente. Y pues suscríbanse al canal, dejen su like, eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. No saben cuánta, es como inyectarle vitaminas a este canal para que pueda seguir creciendo. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablar de esta noticia que sí está canijo, por no decir otra cosa. La verdad que está bastante
cañón toda esta situación, amigos y amigas, en el caso de Israel Vallarta, porque dice Gers Manero, no lo dijo así directamente, pero sí de entender que Israel Vallarta, pues sí es un delincuente que tiene que rendir cuentas ante la justicia, aun cuando ya una jueza por ahí le dio una sentencia absolutoria. Entonces sí sorprende bastante todo esto porque, y más como por todo eso que les comento, o sea, no entiendo yo cómo salen ahora la fiscalía de Gers Manero pues a querer apelar todo este caso cuando tuvieron casi 20 años, 19 años, un poquito más de 19 años que estuvo en prisión Israel Vallarta y pues no le pudieron comprobar nada, y a pesar también de todas las pruebas falsas, porque en ese tiempo, en los tiempos de Genaro García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón, de toda esta situación que se dio, bueno, ya venía también de un anterior gobierno, pero durante el tiempo que estuvo Genaro García Luna ahí, Luis Palomino, todos estos personajes oscuros que simbolizan también parte de lo que está mal en todas las fiscalías, toda esta corrupción que ha habido durante mucho tiempo. Entonces, a pesar de todas esas pruebas falsas que hubo, de los testigos a modo, amañados, inventados totalmente, hubo bastantes, y a pesar también de la tortura que hubo, no sé si recuerdan ese momento en el que ahorita también voy a pasar ese caso, pero justo ese momento en el que Luis Palomino pues torturaba en cadena nacional, ahí en vivo, en el montaje, este famoso montaje de Loret de Mola y Televisa que estaban transmitiendo a nivel nacional, pues Luis Palomino estaba ahí golpeando a Israel Vallarta. Entonces, a pesar de todo esto, pues no se pudo comprobar nada a Israel Vallarta, y sí está bastante cañón, como les digo, toda esta situación, que pues durante todo ese periodo no lo pudieron dictar una sentencia real, y pues ahora sale fiscal Gers Manero, dice que va a apelar toda esta sentencia absolutoria de Israel Vallarta, como está aquí en mi portada del video, va para atrás. Prácticamente le está diciendo a Israel Vallarta que va de nuevo al bote. Este es el video de la conferencia mañanera que quiero mostrarles, donde el fiscal Gers Manero pues habla de todo este asunto. Es la conferencia mañanera de hoy, 12 de julio, de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde pues el fiscal Gers Manero sale y comenta que van a apelar toda esta sentencia absolutoria que le dieron recientemente pues a Israel Vallarta, porque sí comenta el fiscal que el delito de secuestro es un delito muy grave, que es, diría, de los más graves que pueden sufrir las personas luego del homicidio tan terrible que es. Pues actualmente hay 6 personas que sufrieron el secuestro durante el caso de esta situación pues de Israel Vallarta y Florence Cassés, pero estas personas pues no pueden quedar en total indefensión, se tiene que investigar, es una obligación, comenta Gers Manero, por parte de la fiscalía, es una obligación moral, ética y jurídica de defender a esas víctimas que no queden en total indefensión. Entonces, por eso van a proceder con este recurso de apelación para la defensa de estas personas. Y sí lo comentaba yo en un anterior video, que si bien pues sí ya liberaron a Israel Vallarta, esa parte pues no le pudieron comprobar nada al final de cuentas, pero ¿y qué pasó con las víctimas? ¿Qué onda con ellas? O sea, que no pueden quedar ahí impunes todas esas situaciones. Entonces vamos a escuchar lo que comentó el fiscal Gers Manero. Mire usted, el delito de secuestro después del homicidio es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro.
Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Gracias, fiscal. Y aprovechando también que está aquí, preguntarle sobre el caso. Bueno, ya ahí le pregunta Nancy otro tema, que por cierto me pasa todas las investigaciones que hace. La considero una de las buenas periodistas que hay actualmente, muy buena. Pero bueno, ya escucharon al fiscal Germanero que van a proceder con esta apelación. Y sí es bastante raro, la verdad, que se me hace todo esto. Porque si bien es verdad que no pudieron comprobarle nada a Israel Vallarta durante esos casi 20 años, 19 años y un poquito más de ese tiempo, pues también está el tema de las víctimas. Como les decía, las personas que fueron secuestradas pues son reales, todas estas personas, las que sí son, porque durante el periodo que duró este caso, pues hubo bastantes pruebas ficticias, creadas, inventadas por parte de todo el equipo de García Luna, este narcotraficante actualmente preso en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, a pesar de todos estos testimonios inventados y testigos, que también muchos se contradijeron conforme avanzaba el caso. También llegué a ver unas entrevistas de Israel Vallarta donde él hablaba también de toda esta situación. En un principio, los testimonios que dieron los testigos, pues fueron cambiando durante el tiempo que llevó todo este proceso. Ya después eran totalmente distintos. Entonces, muchos testimonios, muchas pruebas pues fueron cambiando y no se llevó a nada en la investigación de todo esto. También está el caso de la tortura, que las autoridades después aceptaron que sí ocurrió ese tema de la tortura. Entonces sí está muy raro porque no se sabe a ciencia cierta a qué se dedicaba también Israel Vallarta. Vi varias entrevistas donde pues no le pudieron... Le estuvieron preguntando de todo el tiempo lo que pasó, lo que vivió ahí en la prisión, de lo que se fue dando con su caso, pero no vi en ninguna entrevista de todos estos youtubers, y también en algunos noticieros salió con Aristegui, salió con Milenio, en fin, con un montón de youtubers, pero no vi que le preguntaran a qué se dedicaba anteriormente Israel Vallarta, qué hacía. O sea, sí está muy dudosa esa parte. También yo ya lo decía en un anterior video que no es una blanca palomita y no lo defendía, pero por una parte pues tampoco pudieron comprobarle nada y en gran medida no le pudieron comprobar nada porque muchas pruebas que aportaba también la fiscalía de ese tiempo pues eran falsas, estaban creadas. Y está este tema, como les digo, de la tortura que no se llevó a cabo. Muy lamentable toda esta situación. Estas son algunas imágenes que les estoy mostrando de ese tiempo cuando se dio la detención de Israel Vallarta y Florence Cassés. Esto fue en el 2005. Pues pasó ya bastante tiempo, pero ambos, tanto Florence Cassés como Israel Vallarta, pues protagonizaron todo este montaje por parte de Televisa y Loret de Mola, un montaje pues se hizo muy famoso, la verdad. Todo este montaje trascendió fronteras nacionales porque pues lo transmitieron en vivo en ese tiempo, la supuesta detención de Vallarta y Cassés, acusándolos de ser unos líderes de una banda de secuestradores que, como les digo, pues acaparó también la atención nacional e internacional y llevó más tarde toda esta situación a que las mismas autoridades aceptaran que la supuesta detención fue solamente un montaje. Toda esta situación que se dio ahí en ese momento, ya los habían detenido. A Florence Cassés, ella comentaba que la habían detenido en la carretera un día antes entonces sí estuvo terrible toda esta situación. Las autoridades también aceptaron en ese tiempo que la investigación fue dañada, ya que hubo tortura a las personas inculpadas, allá a Florence Cassés y a Israel Vallarta, para obtener también declaraciones
muy lamentables y una situación, pues todo esto dio motivo a que posteriormente Florence Cassés pudiera salir de prisión y regresar a Francia en el 2013, pero Israel Vallarta, pues en ese tiempo él no corrió con esa misma suerte de Florence Cassés. Ahí con ella pues intervino también el gobierno de Francia para poderla liberar, hizo bastante presión aquí en México, en las autoridades de aquí de México, y Israel Vallarta pues siguió encarcelado todo ese tiempo ahí, sin que un juez le dictara una sentencia y sin que la fiscalía también de ese tiempo pues demostrara su culpabilidad. Todo ese tiempo pues ahí lo siguió pasando él. Hasta ahora, el 1 de agosto, estas también son algunas imágenes de ese momento cuando lo liberaron de este penal del Altiplano en el que él pasó ahí, bueno, pueden ver en el título, casi pues tras 19 años, 7 meses, casi 20 años que estuvo ahí en prisión sin una sentencia en el penal del Altiplano. Salió luego de que una jueza llamada María Vieira Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia penal en sede de Toluca, pues le dictara una sentencia absolutoria tras argumentar que durante el proceso no se logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y privación ilegal de la libertad, por lo que quedó absuelto Vallarta de todos estos delitos que se le imputaban. Y sí se me hace bastante raro pues que en ese tiempo la fiscalía pues no le pudo comprobar todos estos delitos de los que les hablo, y ahora salen a decir que van a apelar toda esta sentencia que le dio una jueza de dictarle una libertad absolutoria pues tras varios años ahí en prisión. Sí es bastante raro toda esta situación con Israel Vallarta. Este es parte del montaje que se vivió en ese tiempo. Está un poco censurado. Ahí les puse mi logo porque todas estas imágenes pues tienen copyright. Pero ese es precisamente el momento justo cuando pues entraban ahí todos los policías a esta finca que supuestamente ahí estaba Israel Vallarta con todas las personas secuestradas, que ya tiempo después se descubrió pues de que todo fue un montaje. La verdad que ya los habían detenido momentos antes, pero también hay una parte, ahí están todos corriendo, muy lamentable. Todo este montaje, fíjense, lo hizo García Luna y Loret de Mola, que también deberían de estar en la cárcel. Loret, ese periodista terrible. Pero estas imágenes se difundieron bastantes porque justo el personaje que abre esa puerta pues es Luis Cárdenas Palomino, un personaje terrible ahí en todo este montaje. Pero bueno, quiero que me comenten, amigos y amigas, qué opinan de toda esta situación, de esta nueva apelación que va a hacer el fiscal Germanero. ¿Creen ustedes que se deba de llevar a cabo o no esta apelación? ¿Están de acuerdo? Yo en mi opinión siento que sí, porque pues las víctimas, todas estas personas que secuestraron, dice el fiscal Germanero que son 6 personas que fueron víctimas del secuestro, que no pueden quedar en total indefensión. Entonces sí siento que los victimarios, en este caso los secuestradores, no deben de quedar impunes, se les debe de castigar, se tiene que investigar quiénes son esos personajes. Si no fue Israel Vallarta, por lo menos que se investigue quiénes fueron, que se llegue a fondo, porque hay muchos de ellos. Israel Vallarta también, en algunas entrevistas que lo escuché hablar, él hablaba de que todavía hay personajes que están ahora con cargos en el gobierno, y entonces sí está bastante terrible. Por eso él no hablaba mucho de esta situación, pero se tiene que investigar a todos esos personajes pues poderosos de cierta manera, de decirlos, que eran poderosos antes y pues ahora también. Entonces hay que investigar toda esa situación y pues ver quiénes fueron las personas que realmente secuestraron a esos 6 pues personas secuestradas que aún están. Comenta el fiscal Germanero. Siento que se debe de revisar bien esa situación porque hay muchas dudas, como el caso de
este grupo criminal de los Zodiacos que acusaron a Israel Vallarta de pertenecer a este grupo criminal. Cuando se empezó a investigar, pues resulta que los Zodiacos eran un grupo criminal que estaba conformado por puros policías. Entonces sí está bastante terrible esa parte, porque pues ya no se supo, a ver, no se llevó a nada en ese tiempo. En los tiempos de Genaro García Luna no se investigó a más, todo eso quedó impune. ¿Quiénes eran los que secuestraban en ese tiempo? Sí se debería de revisar. Entendemos también que por el tiempo en que se dio todo esto y por la corrupción que había en ese tiempo alrededor de Genaro García Luna y el espurio Felipe Calderón, el borracho espurio, pues no se investigó. Entendemos esa parte, que no se llegó a fondo todas estas investigaciones, y al revés, le inventaron muchas situaciones a Israel Vallarta, pero pues se debe de investigar, la verdad, se tiene que destapar toda esa cloaca. Esperemos que con esta nueva apelación que haga el fiscal Germanero, pues se llegue a fondo toda esta situación. Pero bueno, platíquenme qué opinan de todo esto, déjenme sus comentarios. ¿Están de acuerdo o no con toda esta situación? ¿Creen que Israel Vallarta sí tiene algo que ver o no? ¿O realmente fue otra víctima también de toda esta situación de Genaro García Luna? Que se les olvida a los prianistas toda esta situación. Pero bueno, déjenme su opinión aquí en la cajita de comentarios, los voy a estar leyendo, y los invito nuevamente a suscribirse si les gustó este video. Si creen que están de acuerdo o no con esta nueva apelación, pues déjenme sus comentarios, suscríbanse, compartan el video, dejen su like, eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Chequen mis demás videos, voy a tratar un momento más de hacer otro video y bueno, estar aquí con todos ustedes. Platíquenme qué opinan, nos vemos en el siguiente video, que tengan una bonita tarde, bye.